Y vean que está sumamente limitado. No puedo deducir cualquier gasto, únicamente gastos de mantenimiento. Y siempre que el mantenimiento no implique adiciones o mejoras. Fíjate que este cuartito que rentamos ya se está desgajando la pared. Vamos a darle mantenimiento. ¿Qué implica? Pues que vas a dejar la pared tal como estaba, ¿no? Antes de que se desgajara. Pero no que le vas a poner azulejo, papel tapiz, o que al piso lo vas a marmolear. Eso ya sería una mejora o una adición y ya no entraría como gasto de mantenimiento. Se entendería que propiamente sería deducción de inversiones. ¿Sí? Intereses, pues sí, pero no por todo. Y únicamente serán intereses reales que se hayan ocupado para financiar compra, construcción o mejoras de bienes inmuebles. ¿Sí? El impuesto predial, por ahí también se considera. Mira, aquí lo resolvemos, salarios, comisiones y honorarios. Pues sí, pero más adelantito de este capítulo que te comento de deducciones autorizadas, vamos a ver que tienen un tope. Seguros, pues únicamente los que amparen los bienes inmuebles respectivos. Inversiones únicamente en construcciones. Y aquí consideramos las adiciones o mejoras. Por eso es que los descarta de gastos de mantenimiento. Y no hay más. Por eso es que muchos prefieren aplicar la otra opción que nos da el artículo 115. ¿Sabes qué? En vez de esas pocas deducciones que hay ahí, pues vamos a considerar mejor como deducible el 35% de los ingresos, así por default, a ciegas, ¿no? Hay quien por ahí le llama deducción ciega. Y ya no aplicamos las deducciones que prevé el 115, sino la deducción optativa del 35% con el plus de que le pueden adicionar el impuesto predial. Y bueno, si optamos por este tipo de deducción, debe ser sobre todo los inmuebles, incluso aquellos que estén en copropiedad. La opción, ¿cómo la ejerzo? No presento avisos, no mando escritos, no manifiestos. Únicamente en la primera declaración mensual provisional que yo presente, pues voy a señalar que se trata de deducción optativa, llenando el campo correspondiente. Por lo que hace a la figura de las deducciones autorizadas, si yo ya me fui por la otra deducción del 35%, no la puedo variar en el año, haciendo eco de lo que prevé el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Las opciones son por ejercicio completo. Lo que sí, ojo, esto lo prevé el reglamento, artículo 196 del reglamento de renta, hay la posibilidad de que a la hora de presentar la declaración del ejercicio, yo me eche para atrás y que diga, ¿sabes qué? Siempre sí, mejor en vez de aplicar la deducción optativa del 35%, voy a aplicar los conceptos de deducción autorizada que me permite el artículo 115. ¿Ok? No deducibles, artículo 148, pues ninguna inversión en automóviles, ni siquiera el arrendamiento. Si yo quisiera pasearme para ir a cobrar la renta, pues no lo considera. Ya vimos que inversiones, pues únicamente construcciones, adiciones o mejoras. Por aquellos que se querían salir por la tangente con tema de salarios, honorarios o comisiones, el artículo 148 de la ley de renta me dice que están topados al 10% de mis ingresos anuales. Ya eso como tal es toda una calamidad. Si soy subarrendador, pues no tengo deducciones. ¿Ok? Si yo como arrendador habito una parte del inmueble o fuera el caso que otorgue a título gratuito a un tercero parte del inmueble, pues lo que veíamos hace rato en los no deducibles, ¿no? Por aquella parte que no va a grabar ingreso, pues va a quedar descartado que pueda aplicar deducciones al 100. O sea, únicamente podré deducir en la proporción de pues el espacio que efectivamente ocupen inquilinos que a mí como tal me generen ingresos por arrendamiento. ¿Ok? Y bueno, atención, ojo, foco rojo. Si tengo el inmueble desocupado, no puedo estar aplicando deducciones en mis declaraciones mensuales a efecto de generar una tipo pérdida. Lo único que podré seguir considerando pues son el tema de inversiones.
En principio, pues se entiende que el esquema de aplicación general para presentar declaraciones de pago provisional, pues es el mensual. Sin embargo, pues prevé como opción el artículo 116 que si mis ingresos no exceden de 10 sumas elevadas al mes, pues que yo tenga la posibilidad de presentar pagos trimestrales. Y así lo dice la ley, ¿no? Sin embargo, en la práctica, pues desde que tú te das de alta en el régimen o te inscribes y te preguntas si estimas que va a exceder de este monto tus ingresos, si tú le pones que no va a exceder de estas 10 sumas elevadas al año, perdón, al mes, pues ya por default, ahí dentro de tu constancia de situación fiscal, pues prevé que tendrás que declarar de forma trimestral. También el artículo 116 me dice que cuando obtenga este tipo de ingresos de arrendamiento por parte de una persona moral, por los pagos que me efectúen, estas me deberán retener el 10%, así como lo vimos en honorarios. Y bueno, para el pago provisional vamos a utilizar la tarifa del artículo 106, que refiere a la del 96 de salarios, y que como tal, pues es en singular la tarifa mensual a secas. A diferencia de actividad empresarial y profesional, pues no tendré que usar una tarifa acumulativa para cada mes. Y en la declaración, pues solo voy a incluir los ingresos y deducciones del puro mes, del puro periodo. Y aquí tenemos una corrida de pagos provisionales mensuales. El inquilino es una persona moral, una persona jurídica, y los ingresos que genera la persona física es por arrendamiento de un local comercial. Como podemos ver, se fue por la deducción optativa del 35% y en el mes de enero, pues le adiciona el pago del impuesto predial. Tiene la base de cada mes de forma individual o por separado y le aplica la tarifa mensual, así como nosotros ya vimos que se aplica la tarifa. Le arroja un impuesto causado en cada mes, sin embargo, ojo, lo que le retiene la persona moral, pues se come el impuesto causado, por lo cual pues le resulta pues ningún impuesto pagadero mes con mes y así hasta diciembre. ¿Dudas? Enajenación de bienes. El hecho de que yo venda de forma accidental algún bien, ¿a qué me refiero de forma accidental? Pues que no tenga que ver propiamente con una actividad empresarial. O sea, que no me dedico a enajenar o a vender de forma recurrente un bien. No forma parte de mi actividad empresarial. Voy a vender una casa. ¿Te dedicas a vender casas? No. Entonces te corresponde el capítulo de enajenación de bienes. Voy a vender un carro. ¿Te dedicas a vender carros? No. Bueno, este va a ser el capítulo que te corresponde. Y bueno, cualquier supuesto que prevea el propio artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, todos los casos que derivan de sus supuestos van a considerarse parte de una enajenación de bienes. El ingreso pues va a ser el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito. Ojo, aquí sí nos dice efectivamente percibido o pagado. Hay conceptos exentos de acuerdo al artículo 93. Pues mira, tratándose de casa habitación, puedo exentar, es decir, no pagar ISR hasta por un monto que no exceda de 700,000 UDIs. ¿Vale? Cualquier otro tipo de bien que no sea inmueble, es decir, un bien mueble, como puede ser un auto o cualquier otro bien, pues tiene una exención, hace rato lo comentamos, de hasta 3 veces la UMA elevada al año. ¿Puedo aplicar deducciones aquí? Pues sí, sí considera deducciones. Entre algunas otras, y son propios de este capítulo cuarto de enajenación, está el costo comprobado de adquisición, inversiones, aquí hablamos de enajenación de bienes inmuebles, inversiones hechas en construcciones, mejoras, ampliaciones, gastos notariales, impuestos y derechos, cualquier comisión o mediación pagada, lo contempla el artículo 119 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Okay? Ahorita vamos a los casos prácticos, o sea, nada más estamos viendo los pormenores, lo que es el ingreso gravable, si hay deducciones, pago provisional, sí o no. Enajenación de bienes, pues tiene que haber pago provisional, 20% sobre el bien objeto de enajenación. Y si se trata de un bien inmueble, pues hay que determinar una ganancia, ¿sí? Ahorita más adelante lo vemos.
Ingresos por intereses. Pues en este caso, cualquier rendimiento que me arroje alguna inversión de tipo financiero, ¿sí? Cualquier dinero que esté invertido de forma especulativa. Y bueno, prevé algunos otros conceptos, ¿no? El artículo 133, que propiamente es cuando alguna aseguradora pues me hace llegar alguna retribución sin haberse presentado el riesgo o el siniestro que ampare la cobertura. Pero bueno, también para mayor dato, el artículo 133 refiere al artículo 8, disposiciones generales de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde me señala que se va a entender por interés los rendimientos de créditos de cualquier clase. Incluso ahí, pues, referencia lo que son rendimientos de la deuda pública, ¿no? Incluso si yo tuviera inversiones en CETES, certificados de la tesorería, y me efectuaran el pago de un rendimiento, pues entiende que al final del día, pues va a ser ingresos por intereses. Me tendrán que retener, ¿no? Eso en principio sugiere el propio apartado que se considera impuesto definitivo. Habrá que ver si me conviene a efecto de no acumular los ingresos por intereses, pero pues habrá que ver cada caso en particular. Y bueno, ya como cereza en el pastel, volteamos a ver tema de ingresos por dividendos. ¿Qué va a reportar o qué va a declarar aquí una persona física? Pues si tiene dividendos o utilidades, ¿sí? Si una sociedad mercantil le pagó dividendos, si como tal algún otro tipo de sociedad no mercantil, pues le pagó utilidades o algún tipo de distribución de utilidades. Nótese que aquí también se consideran otros conceptos. Por ejemplo, si se pagaran intereses por acciones de los que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, tanto para la sociedad anónima como para la sociedad de responsabilidad limitada, pues en los primeros años, donde los socios fundadores aportaron capital y poco probable que se recupere la inversión y que se decrete algún pago de dividendos, pues finalmente ahí pudiera quedar asentado que se les va a pagar un interés. Para efecto fiscal, esos intereses van a tener el tratamiento de dividendo. Están los dividendos fictos, ¿no? Habrá que voltear a ver la balanza de comprobación y si a los socios se les efectuaron préstamos y no han sido reembolsados en plazo menor a un año, no se cumplen los requisitos que prevé ahí el artículo 140, pues se detonan los famosos dividendos fictos. Cualquier erogación que sea no deducible y que al final del día beneficie a socios y accionistas, pues también se considera un dividendo ficto. ¿Sale? Nos hacían una pregunta por aquí. Dice Bruno, en el caso de arrendamiento, la persona moral está obligada a enterar las retenciones que le efectuó la física. Es correcto, Bruno. La figura de la retención es eso, ¿no? Que quien retuvo entere al fisco las cantidades retenidas. Y bueno, tenemos aquí que una persona física le entregan en 2021 por concepto de dividendos 250,000. Yo quisiera decir que fueron netos, pero la realidad no percibió los 250,000 en su cartera o en su bolsa. ¿Por qué? Porque recuerden que desde 2014 opera una retención del 10% que se va a fondo perdido. Utilidades que sean de 2014 en adelante, no hay escapatoria, ¿no? Hay que retener ese 10% y que no hay forma de recuperar. Entonces, si a mí me pagaron un dividendo de 250,000, me retuvieron el 10%, 25,000, y como tal, pues al final del día, pues yo me llevé a mi bolsa 225. Ahora, en un escenario natural, el escenario A, pues una cosa es la persona moral y otra cosa es la física. El accionista persona física o el socio persona física, pues en principio tendría que acumular esos 250,000 como parte de su ingreso para efecto de calcular el impuesto anual. Aplica la tarifa anual y al final le queda un impuesto a cargo de 36,000. Sin embargo, la mecánica que prevé el artículo 140 en cierto modo beneficia al accionista. ¿Qué me dice el artículo 140? En un escenario B, que en vez de acumular los 250,000 únicamente, acumule también el impuesto que pagó la sociedad que repartió el dividendo por ese dividendo que a mí me generó. O sea, ¿cómo?
Vamos pues aplicando el procedimiento del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. El neto de dividendos, sin considerar la retención aquí todavía, lo piramido, le hago un cálculo inverso, aplicando el factor de 1.4286 para obtener el monto real del dividendo antes de que la sociedad pagara ISR por esos 250 que se está llevando el socio. ¿Y cómo puedo conocer el monto del impuesto? Pues esa cantidad que acabo de piramidar, le aplico la tasa del artículo 9, 30%, y me da el monto del impuesto que pagó la persona moral. Esto lo pudo haber pagado en alguno de estos dos momentos. Si tenía saldo en la CUFIN que pudiera soportar ese reparto de 250,000, pues se entiende que en algún momento de su historia, por esa utilidad que repartió la empresa, ese dividendo que pagó, en algún momento ese ISR ya se había pagado. Si no tuvo saldo en la CUFIN al momento de repartir los 250, pues la persona moral al mes siguiente tuvo que haber pagado ese impuesto de 107,000 de dividendos. O sea, ya sea con saldo o no en la CUFIN, en algún punto y en algún momento la persona moral lo pagó. ¿Sale? Ahora hay que hacer la comprobación, ¿no? Para ver que sea correcto. Si al monto bruto, que eran 357,000, le resto el impuesto que acabo de calcular, que se entiende o se supone es lo que pagó la empresa por ese dividendo, pues nótese que me arroja los 250,000. Algunas diferencias en pesos y centavos, ¿no? Pero básicamente son los 250,000. ¿Qué me dice el artículo 140? Y el formato electrónico está de esa manera, ¿eh? No me permite hacerlo como en el escenario A. Me dice que acumulo el dividendo más el impuesto que se pagó por esa utilidad obtenida, y van a decir, estás loco, ¿no? Le aplicas la tarifa y ve, mira, en el escenario A te daba 36,000 de impuesto causado, ahora te da casi 60. Sí, pero la diferencia del escenario B es que ese impuesto que pagó la persona moral, yo lo puedo acreditar aunque no lo haya pagado yo. Y miren, voilà, me va a quedar saldo a favor. Y vean cómo cambia la óptica del costo fiscal. En el escenario A, mi costo fiscal, considerando la retención del 10% de 61,000. Y en el escenario B, pues mi costo fiscal son 22,000 a favor. Y hablando a nivel de liquidez, pues en mi declaración anual puedo obtener hasta 47,000 de saldo a favor. ¿Ok? ¿Dudas? Híjole, nos quedan 10 minutos. Seguramente es por el tema de las preguntas. Hubo algún momento en la presentación, pues que sí hicieron bastantes preguntas. Digo, también la idea es que no se fueran con dudas. Rápidamente, y si me da oportunidad, Induts, vamos a revisar casos prácticos, ¿no? Vamos a tratar de irnos lo más rápido posible. Esto ya únicamente es a nivel de papel de trabajo. Ya no es como tal el ver todo el llenado del formato. Gracias, Juana. Gracias por las flores. Perfecto. Te agradezco las felicitaciones. Bien. Tenemos 6 casos prácticos. El séptimo no lo contamos porque es el que acabamos de ver de dividendos. ¿Sí? Caso 1 son salarios, un ingreso mensual de un asalariado. Aquí básicamente la variante es que se trata de 2 o más patrones. Como pueden ver, el salario mensual es 4,350 y aplicamos la tarifa mensual. Me queda claro que hay tarifas optativas semanales, decenales, quincenales, pero acuérdense que estamos en un contexto de ajuste al subsidio, de ver que no sea más impuesto del de la tarifa mensual, que no se otorgue más subsidio del que correspondió al mes, por lo cual para efecto didáctico, pues nada más así de forma plana, sin meter tanta incidencia, pues vamos a asumir que este patrón cada mes al trabajador, sin importar si la nómina fue quincenal, semanal, la que sea, pues le venía pagando subsidio para el empleo de 132 pesos. Como pueden ver, en todos los casos el subsidio para el empleo fue mayor al impuesto sobre la renta. En la pestaña de tarifas, ahí tenemos la tarifa del ISR,
y tenemos la tabla del subsidio para el empleo. En mayo lo alcanza el destino. ¿Por qué? Aquí viene explicado. Esta parte del material, entiendo, también se los van a compartir nuestros amigos de Indutsoft. ¿Ok? Vienen los fundamentos legales, Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué en mayo lo alcanza el destino al trabajador? Porque le reparten PTU. Se le calcula la parte exenta de acuerdo al artículo 93 y la parte grabada de la PTU pues se va a acumular a la tarifa. Y ahí es donde le resulta, a diferencia de los otros meses, le resulta un impuesto a retener. ¿Ok? Oiga, y en diciembre, ¿qué pasó con el aguinaldo? ¿No se fue de vacaciones? ¿No hubo prima vacacional? Sí. Nada más que, ¿qué crees? Quedaron totalmente exentos por el efecto de la fracción decimocuarta del artículo 93. Por eso no hay mayor incidencia a nivel de tarifa. Y ahí está lo de todo el año, ¿no? Esta información, pues ustedes la tienen más a la mano con el visor de CFDI de nóminas. Ahí está lo que les pagaron, qué fue grabado, qué fue exento, cuánto les correspondió de subsidio para el empleo. Vamos con el patrón 2. Aquí le va mejor. ¿Ya vieron? 8,500 al mes. Aquí le pagaron PTU, sí, pero fue muy poquito y quedó totalmente exento. Prima vacacional queda totalmente exenta y el aguinaldo, nótese que esta empresa, el patrón 2, le da una prestación superior. Le da 30 días de aguinaldo, no los 15 días que es el mínimo que contempla la ley. Qué raro, ¿no? Yo no sé a qué hora duerma este amigo. Le quitamos la parte exenta, 30 días de UMA, y queda un aguinaldo grabado de 5,811, que es lo que se considera aquí, en diciembre, que es cuando le pagaron el aguinaldo. Vean cómo le venía reteniendo cierto monto el patrón y en diciembre que se incrementa el ingreso por el efecto del aguinaldo grabado, pues ya le da un monto superior. ¿Sale? Llegamos al resumen. Aquí están los datos para la declaración anual. Total de ingresos considerando tanto grabados como exentos y los que van a ser exentos. Aquí hay un apunte importante. La exención de 30 días de UMA de aguinaldo, 15 días de UMA para PTU y prima vacacional, más allá de que a lo mejor el trabajador pues no le enteró al otro patrón, que a su vez tenía otro patrón y que cada quien le calcula la exención, también porque no hay un procedimiento alterno, a diferencia del subsidio, que sí me dice que el trabajador debe elegir quién se lo aplique, pues cada quien por su cuenta le aplicó exención. Sin embargo, a la hora de llegar al formato electrónico de la declaración anual, los 15 días de UMA de la prima vacacional o de la PTU y los 30 días de UMA del aguinaldo, así haya cobrado 2, 3, 4 aguinaldos de 5 patrones distintos, la exención solo va a ser una sola vez. Para que tengan cuidado con eso. Entonces, dicho este apunte, pues espero que haya quedado claro. Mi total de ingresos son 175, que es lo primero que voy a hacer, calcular el 15%. ¿Para qué? Pues para poder ver qué tanto voy a poder deducir como deducción personal. Y calculo las 5 UMAS anualizadas, 32,693.40, en este caso por 5. Aquí arribita tenemos también los indicadores, Aquí están. Y bueno, específicamente para este caso de este contribuyente, pues su tope van a ser 26,311. Si volteamos a ver sus deducciones personales, tiene gastos médicos que no está topado de forma individual, tiene gastos funerarios que no tiene tope individual, ¿no? Únicamente hasta una UMA anual. Sin embargo, los gastos funerarios que está considerando no exceden del máximo individual de tope. Por lo cual, lo que puede deducir como deducción personal del artículo 151 es un total de 30,000. Sin embargo, ¿qué creen? El tope para deducción personal es 26,000, por lo cual los 30,000 no los voy a poder considerar deducibles, únicamente los 26,311, que es el tope que tengo aquí de este lado. Estímulos fiscales, tengo una cuenta personal especial de ahorro. Esos montos fueron los que yo aboné en el año, tenía un máximo de 152,000, no lo topo, me llevo el total de 11,100. Y tengo colegiatura de un alumno de primaria, si bien pagué 36,000,
pues únicamente puedo considerar 12,900, ¿ok? Y bueno, eso sí me lo llevo al 100, ¿no? Ya si no excedió su tope individual, me lo puedo llevar al 100. Rápido. Total de ingresos por salarios, le quito los exentos, que son los de aquí. Me queda una cantidad a la cual le disminuyo tanto mis deducciones personales como mis estímulos, le aplico la tarifa anual y del impuesto causado que me arroja, primero le disminuyo el subsidio para el empleo que me correspondió. Vamos al patrón 1. Aquí están los montos de subsidio que correspondieron. La sumatoria de la tabla me da 4,207,06. No se preocupen, eso lo tienen ustedes ahí en su visor de CFDI de nómina. Y las retenciones que me efectuaron ambos patrones, los dos, lo disminuyo y me va a dar un saldo a favor de 4,027. ¿Ok? Ese sería el caso 1. Vamos al caso 2. Voy a tratar de no robarles más allá de los 15 minutos de receso. Si Indutsoft me señala que debemos cortar o algo, me avisan, ¿eh? Yo me voy a apurar. Tenemos otro caso con 2 o más patrones. Nuevamente, salario mensual, ahí está. Aquí vemos que tanto en mayo PTU como en el aguinaldo, pues hay una parte que sí grabó impuesto. Y en ese sentido, pues las retenciones van a variar para los meses de mayo y meses de diciembre. Resulta que este amigo, además, en sus tiempos libres, percibe conceptos asimilados a salarios en función de la fracción quinta del artículo 94, es decir, presta servicios personales independientes a terceros, pero por así convenirle y así preverlo, el artículo 94, fracción quinta, pues él solicita que lo asimilen. No es un patrón, son honorarios, nada más que él solicita asimilación. ¿Para qué? Pues para no tener que pagar el impuesto él, para no andar correteando deducciones autorizadas, algo mejor, ¿no? Más allá del tema de razón de negocios, pues para ahorrarse el IVA. A lo mejor su actividad profesional en honorarios puros tendría que grabar IVA, aquí queda descartado. Y no es una simulación, ¿no? Nótese que en cada mes, pues son montos distintos obtenidos. ¿Sale? Aplicamos la tarifa mensual como si fuera salarios, por eso se llaman asimilados a salario. Obviamente, como no es una relación laboral, no es trabajador, pues no hay que aplicar el subsidio para el empleo. Y ahí está lo que se le retuvo cada mes por estos conceptos. Y además, pues vamos a poner el escenario donde el trabajador traía un conflicto, una controversia laboral con un expatrón, y al final pues le resulta favorable y condenan al expatrón a pagarle una indemnización de 97,000. Va a tener una parte exenta por esta liquidación laboral. Fracción 13ª del artículo 93 me dice que estará exento 90 veces el valor de la UMA. ¿Cuál es el valor de la UMA 2021? 89,62 por 90 veces, y eso a su vez se va a elevar o se va a multiplicar por los años que el trabajador haya prestado servicios, es decir, su antigüedad. Y lotería, tenemos la parte exenta. O sea, del total que le va a pagar el expatrón de liquidación, únicamente va a grabar una diferencia de 8,809. ¿Vale? Esta retención la tiene que hacer quien paga. El expatrón que le va a pagar la liquidación laboral le va a tener que retener impuesto. Pero ojo, no se va a aplicar directamente a la tarifa. Lo que va a tener que hacer el expatrón es considerar esto que tengo aquí de este lado de color azul. Del último salario que hubiera percibido del patrón, último sueldo mensual ordinario, por eso dice USMO, vamos a considerar el último impuesto causado. O sea, hasta la última vez que cobró salario ahí con ese patrón, vamos a dividir el impuesto de su último sueldo mensual ordinario que tuvo con ese patrón entre su último sueldo mensual ordinario, me va a arrojar un cociente, lo voy a multiplicar por 100, y una vez que multiplique por 100, el resultado lo expreso en porcentaje. ¿Sale? Y ahora sí, lo que tiene que hacer el expatrón que está condenado a pagarle la indemnización,
Pues es multiplicar la parte gravada de la liquidación por esta tasa efectiva. Y le va a retener, qué poquito, ¿no? Le va a pagar una indemnización de 97,000 y únicamente le va a retener 512. ¿Por qué el artículo 96 contempla esta modalidad? Pues porque se entiende que el pago de esa indemnización pues fue un derecho adquirido por 11 años y no como un ingreso que haya obtenido en cualquier momento del año y que lo tenga que acumular a tarifa, ¿no? Imagínense el monto de una indemnización, llevarlo a la tarifa, pues me va a dar un mundo a pagar de impuestos, ¿no? Más allá de la exención, ¿vale? Ahora tú como contador o el trabajador, si se va a envalentonar y va a presentar su declaración anual, pues tiene que calcular de esto que le pagó el ex patrón, del total grabado de la indemnización, una parte acumulable y una parte no acumulable. La parte acumulable pues va a ser un símil, un monto equivalente a lo que fue su último sueldo mensual ordinario de 5,000. Y la diferencia para llegar a la parte grabada, que son 3,809, no implica que por ser no acumulable no va a pagar impuestos, sino que la mecánica de cálculo de impuestos va a ser distinta. Así como su ex patrón le calculó una tasa efectiva, para el anual, la parte del ingreso que no es acumulable, se le va a calcular también una tasa efectiva. Me voy al resumen final. Calculo el 15% de ingresos, que aquí fueron 61,000, las 5 más anuales, y nuevamente el que va a ser menor, pues es mi 15% de ingresos. 61,000. Me voy al resumen final de deducciones personales del artículo 152, y pues ahora no van a quedar topadas, por poquito, ¿no? Pero mis deducciones personales son 61,062, que es un monto menor a mi tope de 61,488. Conclusión, aquí sí podré deducir el 100% de mis deducciones personales. Adicionalmente, como parte de los estímulos, pagué colegiaturas de un alumno de bachillerato. Si bien pagué 38, pues lo más que podré deducir son 24,500. Ahora sí, voy a hacer el cálculo del impuesto. Total de ingreso por salarios, 409,000. Aquí contempla tanto asimilados como la indemnización laboral. Le quito los exentos. Aquí en esta columna tenemos los montos exentos, incluido la parte exenta de la indemnización, ¿vale? Y ya me quedan los ingresos grabados, pero tengo que quitar la parte no acumulable. Acuérdate que el artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta, me regreso a esta parte, me dice que de lo que va a grabar de la indemnización, ya para efecto del cálculo anual, voy a separar un monto equivalente a su último sueldo, que ya quedamos que eran 5,000. Esa parte se acumula tarifa con todos los demás ingresos. Y la diferencia, que son 3,809.11, para que me dé el total de 8,809, que es la parte grabada, pues es a la que le voy a calcular una tasa efectiva. Por eso es que aquí los resto. Quito los 3,809. Tengo el total de ingresos grabados acumulables, le quito deducciones personales y estímulos, y a la base que me resulta le voy a aplicar la tarifa. Me da un impuesto causado que lo vamos a identificar como ISR de ingresos acumulables de 31,279. Contador, a la diferencia de los 8,809, que es lo no acumulable 3,809, ¿cómo le calculo el impuesto? No nos complicamos, mira. De este cálculo anual, tomamos el impuesto que resultó y lo dividimos entre los ingresos a los cuales le aplicamos la tarifa, y ya con eso tenemos la tasa efectiva. La parte grabada no acumulable, que fueron 3,809, le aplico la tasa efectiva y me va a dar un impuesto de ingresos no acumulables de 524. Aquí ya tendría mi resumen final. Impuesto de ingresos acumulables 31,000, impuestos de ingresos no acumulables 524, gran total de impuesto, le quito las retenciones y me va a quedar un saldo a favor nuevamente. En parte, pues haber obtenido el saldo a favor tiene que ver con las deducciones personales y estímulos que yo voy considerando. De no considerar esto, de no tener deducciones personales o estímulos, como le voy metiendo más ingreso y más ingreso a la tarifa,
pues si no busco también, pues en cierto modo beneficiarme de esos conceptos, pues sí me pudiera resultar un impuesto a cargo importante. Vamos al caso número 3. Salarios, viáticos, intereses y préstamos. Ya lo de salarios ya lo tienen más o menos estudiado. Tenemos una parte grabada en diciembre, que seguramente será el aguinaldo. Tenemos intereses. Alguna entidad del sistema financiero nos paga intereses. Tenemos una inversión financiera con tasa nominal del 7%. No consideramos interés compuesto, es 7% anual simple, no hay reinversión de intereses. Y bueno, ¿por qué el papelito de trabajo de esta forma? Porque nótese que la entidad del sistema financiero tiene que hacer un cálculo del interés real. Por eso aquí les pusimos más o menos un símil de cómo sería este cálculo. Ahora, los intereses que me pagó la inversión, ya quedamos que fue el 7% anual, una doceava parte de ese 7% me lo fueron pagando mes con mes, y me estuvo haciendo retenciones la entidad financiera. ¿Cuánto me retuvo la entidad financiera? Pues el artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2021 consideró una tasa de retención de 0.97%, o sea, ahí arañando el 1%. Ahora, esta retención no es sobre los intereses pagados, la retención es sobre el monto del capital invertido, que como podemos ver, pues a lo largo del año no varió. ¿Qué va a hacer la entidad financiera? Pues calcular la inflación del año, de enero a diciembre 2021, para que del factor que le arroje, le reste la unidad y obtenga el factor de ajuste. La inflación para 2021 estuvo a razón del 6, casi el 7%. Ahora, la entidad financiera calcula el saldo promedio diario de la inversión como monto de la inversión entre el número de días, más bien multiplicado por el número de días que estuvo la inversión dando rendimientos y al final dividiéndolo entre el mismo número de días y me da el saldo promedio, ¿no? Saldo promedio anual 25,000. Digo, aquí lo hicimos sencillo, ¿no? No varió el monto invertido. A este saldo promedio le aplico el factor de ajuste y me da el ajuste por inflación correspondiente. O sea, de lo que realmente fue la inflación, yo se lo resto a mis intereses nominales y podemos ver que tristemente, más allá de que mi inversión me pagó intereses a razón de 1,750, pues por el monto de inflación del año, que fue 6-7%, pues lo que realmente gané y que no perdió poder adquisitivo fueron 140 pesos. ¿Ok? Estos datos no debo preocuparme. La entidad que me pagó intereses me va a hacer llegar a una constancia con intereses nominales, intereses reales pagados, y en su caso, pues también me va a considerar como tal, pues lo que fue las retenciones que se hubieran hecho por la inversión. Otro dato importante, pues me entregaron viáticos en 2021, me dispersaron 13,268. ¿Cuál es aquí la problemática? Que yo solo pude comprobar 11,000. Hay 2,268 que no pude comprobar y que corresponden a alimentación. La última opción, pues, es aplicar el artículo 152 del reglamento, que me dice que por cada vez que se entreguen viáticos, pues el trabajador o el contribuyente, más bien en este caso el trabajador, podrá no comprobar hasta el 20% por cada ocasión que se le dispersen viáticos. Si calculamos el 20% de 13,268, pues vamos a ver que efectivamente pues no supero el umbral. Es decir, lo que yo no comprobé fue 2,268 y pude no haber comprobado hasta 2,653. Conclusión, pues quedan como viáticos exentos. ¿Sale? Pero además en 2021 obtuve préstamos en cantidad de 290,000. No importa que haya sido sistema financiero otro tercero, préstamos sin distinguir. Lo voy a tener que declarar en datos informativos y también resulta que mi abuelito me donó 500,000 pesos.
más allá de todas las formalidades que prevenga la legislación civil, pues debo declararlo como ingreso exento y a nivel de datos informativos. Y vamos nuevamente a nuestro resumen. 15% de ingresos, 5 UMAS. Y bueno, va a resultar que aquí mi tope de deducción personal van a ser 92,000, aunque vamos a ver que no queda afectado, ¿no? Porque el total de deducciones personales del artículo 151 no excede de 92,000, es decir, puedo deducir el 100%. ¿Vale? Colegiaturas, un alumno de preescolar, 14,200, y aquí están los montos. Total de ingresos, 613,000. ¿Pasó algo, Laura? ¿Preguntaste algo? Yo creo que se te activó el micrófono. Total de ingresos, 613,000, le quito los exentos, nótese que ahí están los donativos, ¿sí? También tengo mis intereses reales, ¿no? Ahí como parte del ingreso. Yo no opté por considerarlos ingreso con impuesto definitivo, sí los estoy acumulando a tarifa. Le quito los ingresos exentos, me queda únicamente lo grabado, disminuyo deducciones personales y estímulos, aplico tarifa, me da el impuesto causado, y una vez que disminuyo tanto retenciones de salarios como de intereses, pues me va a quedar nuevamente un saldo a favor. Ya vamos a terminar. Salarios, honorarios y arrendamiento. Ahí están mis salarios. Tengo una parte grabada adicional en diciembre por tema de aguinaldo. Aquí está toda mi cédula de pagos provisionales por actividad empresarial y profesional. Está mi cálculo de todos los meses. Y bueno, vamos a ver que las retenciones que me efectuaron personas morales a lo largo del año, pues bastó para que no me diera impuesto a cara. Tengo arrendamiento, que es una réplica de lo que vimos en el material didáctico. Deducción optativa del 35% más pago del predial. Y hago de rutina, no mi tope de deducción personal, que todas mis deducciones personales, asumiendo los fiscales, me puedo llevar estímulos fiscales, me puedo llevar como deducibles 14,200. Y hago lo mismo, ¿no? Ingresos por salarios, 100,400, aquí los tengo. Aquí ya no me jalo el total de aquí de los 591, porque nótese que para arrendamiento y para actividad profesional, pues me tengo que llevar las utilidades fiscales o gravables, no el total de ingresos. Y lo estamos haciendo tal cual como prevé el artículo 152. Ya nada más de ese gran total de salarios, arrendamiento y honorarios, pues quitamos los ingresos exentos de salarios. Aplicamos deducciones personales y estímulos, aplico mi tarifa, impuesto causado, y nuevamente por efecto tanto de estímulos como de deducciones me queda saldo a favor. ¿Listo? Caso 5, actividad empresarial y profesional, ya lo revisamos en el material. Tenemos el caso de la enajenación del activo fijo, que aquí lo estamos considerando en el mes de julio, que fue la venta. Tenemos una cedulita de lo que vienen a ser deducción de inversiones, así como la que vimos, y una propuesta, ¿no? De cómo hay quien piensa que en actividad empresarial y profesional la deducción de inversiones se lleva hasta la declaración anual. Nótese que el artículo 106, que me señala mecánica de pagos provisionales, me dice que en todo momento confronte ingresos contra deducciones y no descarta el tema de deducción de inversiones. Por lo cual, pues aquí viene una propuesta de cómo cuando todavía no conozco el índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad, que aquí en este caso, como todos los activos se usaron 12 meses, pues cómo es que en junio ajustamos ya con el efecto inflacionario para que finalmente a partir de julio, pues en partes iguales de julio a diciembre, al final me resulte que la deducción de inversiones aplicada en todo el año fueron los 123,528 que correspondían. De hecho, aquí, a nivel de deducciones, tenemos un apartado especial
para pura deducción de inversiones. Nuevamente calculo mi tope de deducción personal, 144, que no le hace ni cosquillas, tengo muy poquitas deducciones personales. Como estímulo fiscal, tengo una cuenta personal especial de ahorro, mi tope máximo era 152, me puedo llevar hasta 46,000 y listo. Mi actividad empresarial y profesional, ahí tengo el monto. Nótese que nuevamente no es el total de 964. Me tengo que ir a la cédula de pagos provisionales y del monto de utilidad gravable o base gravable de diciembre, es decir, ingresos de todo el año menos deducciones de todo el año, pues me queda la base, que es la que va a operar también para el anual, con la diferencia de que aquí ya le disminuyo deducción personal y también estímulos. Aplico mi tarifa anual. Nótese que siempre es el mismo procedimiento, más allá de que tenga apartados distintos en el formato electrónico. Le quito las retenciones que me efectuaron terceros en el año. También acredito, disminuyo pagos provisionales que efectué en el año y me queda un saldo a favor de 20,815. Y bueno, pues básicamente son los casos prácticos. Tengo un caso 6. Ese se los dejo ahí, es el caso de un bien inmueble, salvo que por ahí dice la gente que mientras sigan aplaudiendo yo sigo cantando, ¿no? Veo que algunos ya seguramente por razón de tiempo se tuvieron que desconectar. Digo, finalmente también el objetivo tanto de un servidor como de Indutsoft, pues era poderles aclarar sus dudas, ¿no? Aquí tenemos un caso muy peculiar que es enajenación de bien inmueble, uso comercial, no forma parte de una actividad empresarial. Esta persona en principio compró un terreno y empezó a fincar una placita comercial porque iba a arrendar locales, y iba a dedicarse, incluso iba a ocupar uno, pero al final del día pues ya no se hizo nada y decide enajenar el bien inmueble, ¿no? Más o menos ese es el contexto para que ustedes con más detenimiento, con un poquito más de análisis lo puedan revisar. Y bueno, tiene un poquito de jiribilla el caso práctico, tiene ahí vienen los fundamentos legales, ¿no? Pero tiene un poquito de jiribilla porque la fecha de adquisición del terreno es una fecha de adquisición distinta para el tema de la construcción, ¿no? Una vez que ya quedó erigida la construcción, no se compró el terreno ya con la construcción a nivel de piso, ¿no? Sino se le fue metiendo ahí talento. Entonces, a la hora de que el notario o el fedatario, que eso también pues ya no le implica tanta complicación para ustedes, porque pues van a tener ahí el complemento del notario, pues ahí puede meterse un poquito en un lío, porque son fechas distintas de adquisición. Básicamente, sin irnos muy lejos, pues hay que traer a valor actual, a valor presente, para efecto fiscal, reconociendo efectos de inflación, el costo de adquisición del terreno y también, pues, lo que se incurrió en la construcción, el costo comprobado actualizado, ¿no? De lo que fue la construcción. Como son fechas distintas, pues seguramente el notario público, el fedatario, pues va a sugerir asignarle un precio simbólico de venta, tanto al terreno como a la construcción, a efecto de dar el total de 8,800,000 que está aquí a nivel de datos. Aquí tenemos también la fecha en que se enajenó el bien inmueble, que fue en agosto de 2021. Y bueno, vamos a tener que determinar como un cociente, ¿no? Un factor, porque como son distintos años de tenencia, la mecánica que prevé, en este caso, pues tanto lo que es el artículo 124 como el artículo 200 del reglamento, es que se divide entre el número de años de tenencia de los dos bienes inmuebles. Ahí me señala que sin exceder de 20 y de la ganancia que me dé por cada uno de ellos, pues la parte que corresponde a la ganancia de un año le aplico la tarifa anual, me da un impuesto y este impuesto lo voy a dividir entre la cantidad a la que le apliqué la tarifa para que tenga este cociente que prevé el artículo 200 del reglamento y poder determinar, además de lo que corresponde de pago provisional, tanto al terreno como a la construcción, pues ver qué parte le corresponde de ese pago provisional
Y calcular además el 5%, ¿no?, del impuesto local por la enajenación de dicho bien. Y ahí queda, esto es lo que el notario pues se enteró como pago provisional por la operación. Cuando yo llego al anual, pues calculo nuevamente sobre el total de ingresos mis topes. Aquí, a diferencia de los otros capítulos, pues el tope sí son las 5 UMAS elevadas al año, ¿no?, que es la cantidad menor, en este caso, en relación con el total de ingresos, el 15%. Está mi total de deducciones personales, que voy a poder aplicarlas al 100. Mis cuentas personales especiales, que ya sabemos que el tope es 152,000, más allá de que yo hubiera ahorrado 180,000, pues únicamente podría disminuir 152. Y aquí viene la parte que es un poquito complicada, ¿no? Difícil de entender. Yo voy a considerar como acumulable a tarifa la ganancia que procede de un solo año, que coincide con lo que yo aquí previamente calculé, la ganancia de un año. La ganancia total, si volteamos a ver, pues este amigo se lleva casi 4 millones de ganancia, pero lo que corresponde a un año fueron 348. Esa parte se va a la tarifa y es lo que queda como grabado. La diferencia, que son 3,368,000, así como lo hicimos con la indemnización laboral, hay que calcular un impuesto por una ganancia no acumulable. ¿Por qué? Así como la indemnización, la liquidación laboral era un derecho adquirido por varios años. En el caso de la enajenación del bien inmueble, pues también los años de tenencia, pues ya es un factor importante. O sea, no podemos asumir que esos casi 4 millones de ganancia, no podemos asumir que hayan sido nada más por este año, ¿no?, por este ejercicio 2021. No les hago el cuento largo. A lo que se va a acumular a tarifa, le quito deducciones personales y estímulos, ya con el tope de los 152 para el caso de las cuentas especiales, aplico la tarifa y tengo mi impuesto de ingresos acumulables, que son 18,056. ¿Sale? Aquí es donde se pierden un poquito. Ojo, no me pierdan la brújula, ya voy a terminar. En este caso, el artículo, pues propiamente lo que es el artículo 122, no me falla la memoria. Artículo 120, fracción tercera, perdón. Me señala que para calcular la tasa efectiva no voy a tomar los 18,000 de aquí, del cálculo que acabo de hacer, ni tampoco la cantidad a la cual le apliqué la tarifa. Voy a tener que hacer un cálculo espejo. O sea, como si volviera a calcular el impuesto de ingresos acumulables. Pero no va a ser para mover la cantidad del impuesto de ingreso acumulable. Va a ser únicamente para determinar la tasa efectiva de la parte de la ganancia no acumulable de la enajenación. ¿Ok? Bueno. ¿Qué contempla el artículo 120 en su fracción tercera? Pues primero, que no puedo considerar para ese cálculo deducciones personales de la fracción 1 y la fracción 2 del artículo 151. O sea, a diferencia de mi cálculo real de este lado, únicamente voy a poder deducir los 10,500 de seguro de gastos médicos. En ese mismo sentido, pues también el artículo 120 no contempla ningún estímulo, por lo cual queda descartado aquí el tema de cuenta de ahorro personal. Hago el recálculo y me va a arrojar un impuesto de 55,000. Este impuesto no es el de ingresos acumulables. Ya quedamos aquí que el impuesto de ingreso acumulable es 18,000, pero lo que sí, con este recálculo o cálculo espejo con estas cifras de color azul, voy a calcular mi tasa efectiva. Que más que tasa, la fracción tercera del artículo 120 refiere a un cociente, ¿no? Porque no me aplica esa misma mecánica de multiplicarlo por 100 y expresarlo en porcentaje, pero pues da el mismo efecto, ¿no? Aritméticamente multiplicar por un punto 16, que es una proporción, o por una tasa del 16,34, pues me terminaría dando el mismo efecto. La parte de la ganancia que no se acumuló a tarifa, que fue la diferencia de 3,368,000, le aplico el cociente y ahí está el impuesto sobre la renta de ingresos no acumulables. Voy a mi resumen final. Por el régimen de enajenación de bienes, 18,000 de ingreso acumulable, impuesto sobre la renta, 550,000
de ingreso no acumulable, ganancia no acumulable, ISR, gran total de ISR 568, menos el pago provisional que efectuó el notario público, pues al final me resulta un saldo a favor de 47,148. Y bueno, tenemos régimen de los demás ingresos, tenemos régimen de adquisición de bienes. No sería suficiente 5 horas, pero bueno, tratamos de traer para estos casos prácticos, pues lo más socorrido, ¿no? Lo más recurrente. Sí, obviamente, pues también partiendo del hecho de que, pues la idea era responder y atender todas sus dudas o inquietudes. Y bueno, estimados, pues con esto estaríamos terminando. Les robé un poquito más de su vida y vamos a recuperar los 15 minutos de receso. Les robé casi 15 minutos más. Me disculpo con mi estimado amigo, el licenciado René Ruiz, también con Indutsoft. Me excedí un poquito del tiempo. Espero pues no haber alterado algún plan, algo que tuvieran previsto. Y bueno, estimados, si tienen alguna duda, algún comentario adicional, tengo 2 comentarios estancados en el chat. Dice Gaby Vargas, excelente curso, mil gracias. Juana, que ya nos había echado ahí rosas, ¿no? Muchas gracias. Alma Rocío dice también gracias, excelente expositor. Y bueno, yo sé que a lo mejor muchos ya se quieren ir, ¿no? Pero si por ahí alguien tuviera alguna duda, algún comentario adicional, pues bienvenido. Pues, estimados amigos de cabina, sala virtual de Indutsoft, quedo aquí al pendiente. Cualquier comentario, si van a agregar algo más, pues adelante. Hola, muy buenas noches. Maestro, no resta más que agradecerle muchísimo su valioso apoyo y las aportaciones que dio. De verdad, se le agradece muchísimo todo este espacio y no se preocupe si hubieron minutos de más. Al contrario, yo sé que para las personas que nos quedamos acá al final, pues fueron de verdad muy valiosas todas las aportaciones que usted nos dio y yo creo que sí van a ser bastante bien empleadas. Y nada más, antes de retirarnos, le quisiera yo pedir de favor a los participantes si nos pueden regalar por ahí su correo electrónico por medio del chat. Esto con la intención de tener un poquito más el contacto con ustedes y hacerles llegar información referente hacia lo que es el tema, el material y por supuesto también el video que está siendo grabado. Maestro, nuevamente le agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna participación extra, es el momento. Les agradezco mucho. Perfecto, pues siendo ya los momentos finales, si no hay algún otro comentario, por supuesto, si resultara algo adicional, se pueden acercar a nuestros amigos de Indutsoft y pues ahí ellos se encargarán de hacernos llegar cualquier duda o inquietud adicional referente al tema. Una disculpa por habernos quitado el saco, ¿eh? Se vino una lluviecita que nada más por aquí alborotó un poquito el calor, pero bueno, aquí estamos a la hora. Gracias. Y no, gracias a ti, Liz, al contrario, gracias a todos. Si se me fue por ahí algún comentario de agradecimiento, pues les agradezco de antemano. Vamos a darlo por terminado. Yo me estaría retirando. Cualquier cosa quedó al pendiente. Cuídense mucho y pues sigan a nuestros amigos de Indutsoft y estén al pendiente de todos los productos y servicios que nos ofertan. Nuevamente agradezco el espacio y la invitación, esperando haberles sido útil y de mucho provecho y utilidad para todos ustedes. Gracias, hasta luego. Estamos por aquí al pendiente todavía. Estamos recibiendo los correos electrónicos, por favor. Muchísimas gracias.